Iglesia, el día de hoy me va a tocar compartir la palabra de Dios a mí. Lo voy a invitar a que hagamos algo ahí desde su casa. Si usted está con alguien ahí en su casa, desde su celular, en su televisión, donde quiera que esté, si está con alguien, dígale al que está a su lado, voltee y dígale, no me distraigas. Dígale, no me distraigas. Y luego, si usted está solo, si usted está con su celular dígase, mí mismo, no te distraigas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver una palabra que Dios nos va a hablar a nuestra vida. Y como yo ya había mencionado antes, la otra vez que me tocó predicar, yo soy alguien muy como de muchas imágenes, muy didáctico, y ahí en sus pantallas, no sé si los de producción allá ya estén al tiro con las imágenes que voy a decir, ¿sí? Ok, no se me distraigan, al tiro. Vamos a ver el título y les va a aparecer ahí en la pantalla. Se llama Sin visión no hay victoria. Ese es el título de esta predicación. Sin visión no hay victoria. Ahora, yo les quiero preguntar, ahí en su casa, ustedes pues obviamente no me pueden responder, ¿verdad? Pero usted respóndase a sí mismo y la pregunta es, ¿qué es una visión y por qué es importante que cada uno de nosotros tengamos una visión? Hablando secularmente, dándole un significado que ha sido secularmente dado por la sociedad, la visión, dice, es la capacidad de ver más allá, tanto en tiempo como en espacio. Dice, y por encima de los demás, significa visualizar, dice, ver con los ojos de la imaginación, en términos de un resultado final que se pretende alcanzar. Ese es el significado que secularmente que se le ha dado a la palabra visión. Entonces, ¿usted cuál cree que es el significado de la palabra visión en el cual Dios le está dando a usted, o Dios le tiene que dar a usted, ya sea en este día o en este tiempo, para su vida? ¿O por qué es importante que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos una visión? Le voy a pedir que me acompañe al primer versículo, que es en Proverbios 29:18. Proverbios 29, verso 18, ahí le va a aparecer en la pantalla. Y dice así: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Le voy a poner un ejemplo de por qué es importante la visión para nuestra vida. ¿Cuántos en la noche, cuando está todo oscuro en su cuarto, se levantan para ir al baño y obviamente pues está todo oscuro? Y es de esas veces que usted se levanta y está descalzo y pasa por el mueble y se pega en el dedo chiquito del pie con un mueble. A mí me ha pasado. Y a veces usted sale del baño, se pega con el mueble en el dedo chiquito del pie, regresa a su cama y se vuelve a pegar donde mismo en el dedo chiquito del pie, ¿verdad? Bueno, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. ¿Por qué sucede eso? Porque nuestra visión en la noche es muy reducida. Nuestra visión en la noche, al momento de estar en oscuridad, nuestra visión se reduce. ¿Por qué? Porque no hay luz, hay escasez de luz. Entonces no podemos darnos cuenta de las cosas que hay a nuestro alrededor, o no podemos darnos como ese, ¿cómo se pudiera decir? Como la realidad de los objetos que se encuentran a nuestro alrededor, y terminamos chocando con ellos o pegando con ellos. Y le voy a decir por qué sucede eso.
Si usted va al baño y se pone en su espejo y se queda mirando fijamente al espejo, usted apaga la luz y se ve a los ojos, y en ese momento usted vuelve a prender la luz, usted va a ver cómo su pupila se dilata y se contrae. ¿Por qué? Porque si usted apaga la luz en un momento así, rápido, la pupila de sus ojos se va a dilatar. Y no sé si tenemos la imagen, como en las pantallas, usted en su casa, usted va a ver una imagen ahí de cómo se ve una pupila dilatada en los ojos. Está apareciendo de este lado, creo, mi mano derecha, por aquí. Le digo que a mí me gusta ser muy, muy práctico y dinámico, entonces va a haber varias imágenes que van a estar apareciendo en su pantalla y en su casa. Al momento de que la pupila se dilata, es porque se hace grande y está tratando de absorber la mayor cantidad de luz a su vista para poder o tratar de ver lo que hay a su alrededor. Eso es importante para nuestra visión. La visión necesita luz. Nuestra visión necesita claridad físicamente. Y espiritualmente Dios quiere que nosotros, que usted, que yo, tengamos una visión clara para nuestra vida. Ahora, usted y yo, es una pregunta, ¿usted y yo podemos tener una visión? La respuesta es sí, y la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Y se le va a aparecer ahí en la pantalla. Y dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como son el oro o la plata. Dice, sino se pagó con la preciosa sangre de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La respuesta es sí. Usted y yo tenemos el derecho que Dios nos da a través de la sangre de Cristo Jesús a tener una visión, un propósito para nuestra vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor venimos de una familia o pudimos haber venido de una familia de nuestros antepasados donde a lo mejor no fueron importantes, a lo mejor no hicieron nada relevante, pero este es el tiempo en el que Dios quiere que usted, que está ahí en su casa, los que están aquí también, los del equipo de producción, Dios también quiere que usted y yo tengamos una visión para nuestra vida. Ahora, yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Usted y yo sabemos cuál es nuestra visión? ¿Usted tiene claro, tiene en su mente bien claro cuál es su visión para su vida? Y aquí le voy a dar unos pasos importantes para saber cuál es o saber cuál es nuestra visión o si es que tenemos una visión. Pero antes de eso vamos a ir a Hechos 2:17. Vamos a confirmar lo que Dios dice, el por qué es importante tener una visión. Hechos 2:17, y muchos ya se lo saben y va a estar apareciendo ahí en pantalla. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Allí en su casa usted diga conmigo, necesito una visión. Necesito una visión. Ahora, Habacuc, vamos a ir al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2 y 3. Y Habacuc nos va a decir cuáles son los pasos o los 3 puntos que nosotros vamos a identificar para saber si realmente tenemos una visión y estamos caminando en esa visión. Dice Habacuc,
Dice, escribe la visión. Dice, haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, se marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque si falta, vendrá. 3 puntos que nos está mencionando aquí el libro de Habacuc. El primer punto es, y también va a aparecer en las pantallas, necesito escribirla claramente. Si usted en su casa, ahí donde usted está, puede escribir la visión que usted tiene, o sea, que usted se ponga y decir, ok, mi visión es esta, y los objetivos, y etcétera. Si usted es capaz de escribir su visión en un cuaderno, en su iPhone, en su tablet, en su teléfono, si usted es capaz de escribir su visión, va por buen camino. Y vamos empezando y vamos bien. Ahora, el mismo punto nos dice que tiene que ser una visión clara. No puede ser una visión donde sea algo muy vago, decir, no, sí, quisiera tener una empresa. Bueno, sí, pero ¿de qué va a ser tu empresa? Ya sabes de qué va a ser tu empresa, a qué te vas a dedicar, qué es lo que vas a estar haciendo. Tu visión tiene que ser clara. Tienes que tener en claro la visión que tú quieres. Segundo punto que dice Habacuc, dice, necesito confiar en los tiempos de Dios. Dice Habacuc, dice, la visión se realizará en el tiempo señalado. Necesito saber que mi visión, Dios la hará cumplir en el tiempo que Él quiere, no en mi tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos con proyectos, empezamos con cosas y vamos avanzando, pero vemos que nada se cumple, vemos que nada sucede y nos empezamos a desesperar. Lo importante aquí, o lo que Habacuc nos trata de decir, es que necesitamos confiar en que no son mis tiempos y no son los tiempos que la gente me dice, sino son los tiempos que Dios me dice. Y el tercer punto también viene ahí y me dice en el verso 3 en Habacuc, dice, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Como tercer punto, yo necesito caminar en la visión que Dios me da. Necesito caminar. ¿Por qué? Porque muchas veces ya tenemos la visión. Sabemos que se va a cumplir en los tiempos de Dios. Dios quiere que se cumpla cuando Él quiere, Dios lo va a cumplir. Pero muchas veces ya tenemos todo eso y decidimos sentarnos y no hacer nada. Y esperar a que todo caiga como caído del cielo. Necesitamos mantenernos activos, caminando en nuestra visión. Ahora, si yo puedo hacer el primer punto y estoy cumpliendo con el número 2 y con el número 3, entonces ya tengo una visión. Pero si yo no puedo ni escribir mi visión claramente, entonces lo que tenemos que hacer es buscar a Dios y pedirle que Él nos dé una visión. Mateo 7, verso 7, va a aparecer en la pantalla. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Verso 8 dice, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Usted dice, bueno, le voy a pedir la visión a Dios. Sí, hay que pedírsela a Dios. Pero también hay que pedirle
que nos haga ver y encontrar nuestros dones y nuestras habilidades. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo y le voy a contar así muy rápido. No vamos a ver, le voy a globalizar un poquito, generalizar un poquito la historia de la vida de José. Si no sabe quién es José, lo podemos ir a buscar al libro de Génesis y ahí vamos a encontrar toda la historia de José. Pero se la voy a resumir un poco. Dice que José era hijo de Jacob, de Israel, y él era un hijo amado por su papá. Y Dios a su corta edad le entrega 2 sueños. El primero era que las espigas, había como espigas a su alrededor en manojos, y si las espigas de sus hermanos se inclinaban hacia la de él. Ese fue el primer sueño. Y el segundo sueño era que había 2 estrellas y el sol y la luna, y todos se inclinaban ante José. Entonces, era un sueño que pues Dios le había dado en la temprana edad a José. Y José tenía, pues ahora sí que una visión que Dios le había entregado, ¿no? José estaba, yo me imagino que José, al principio, cuando Dios le entrega esa visión, él pudo decir, bueno, a lo mejor Dios en un futuro, en base a estos sueños, quiere decir que mi papá me va a entregar la tierra, me va a entregar las propiedades, me va a entregar todo lo demás para que yo sea dueño y mis hermanos terminen trabajando para mí y yo pueda estar como encima de todos ellos, ¿verdad? A lo mejor José pudo pensar de esa manera diciendo, bueno, esa va a ser mi visión, ¿verdad? Y yo voy a trabajar junto con mi papá para que en un futuro yo sea el dueño de todo lo que tiene mi papá. Por así decirlo, ¿verdad? A lo mejor eso pudo haber pasado por la mente de José. Pero resulta que sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos le tenían como coraje o celos, y resulta que lo terminan vendiendo a unos ismaelitas que iban pasando por ahí, y lo venden. ¿Usted cómo cree que se haya sentido José en el momento en el que su propia familia lo traiciona? Imagínese, usted tiene sueños, él tenía una visión, él tenía un sueño, y de repente esa visión y ese sueño se ve aplastado porque sus hermanos lo terminaron vendiendo como esclavo. Pero ¿qué sucede después? José llega a Egipto, lo venden y termina siendo esclavo en la casa de una persona que se llamaba Potifar. Y en ese momento, pues usted qué puede pensar, ¿no? Si lo venden como esclavo en un país donde usted nunca ha estado, con gente que nunca ha conocido, en un idioma que ni siquiera usted sabe hablar, ¿cómo se sentiría usted? Pues más para abajo, ¿verdad? Diciendo, pues ahora sí, no creo que mi sueño se vaya a cumplir. Pero el corazón de José no estaba ahí. El corazón de José estaba en, bueno, si Dios me los dio, Dios los va a cumplir, Dios lo va a hacer. ¿Cuál fue la decisión que tomó José en ese momento? José decidió confiar en Dios y empezar a usar las habilidades que Dios le había dado. Y vamos a ir a Génesis 39, verso 4. Y va a aparecer en las pantallas. Dice, José se ganó la confianza de Potifar. Dice, y lo nombró mayordomo de toda su casa. Le confió la administración de todos sus bienes. Imagínese, usted pudiera confiarle la administración y la confianza de su casa a una persona que usted tiene bajo contrato. Muy probablemente, si la persona es buena, sí. Pero hoy en día hay mucha desconfianza en la sociedad. Ha habido o hay mucha desconfianza entre las personas porque pues que no se vaya a robar esto, que no se vaya a robar lo otro, que no me vaya a quitar esto. Pero imagínese la confianza que
desbordaba José para con Potifar, con este señor, a tal grado que Potifar le dijo: usted se va a hacer cargo de toda mi casa, de todos mis bienes, y usted los va a administrar. No solamente los va a cuidar, le dijo, le confió la administración de todos los bienes. ¿Qué estamos viendo en José? Que José tenía una habilidad, y esa habilidad era ser un buen administrador. Es como si hoy en día José tuviera una licenciatura en administración de empresas, ¿verdad? Pero sin título, obviamente. Pero José fue capaz de llegar a ese punto y de ser la persona de mayor confianza de este general del ejército de Egipto, Potifar. Resulta que suceden varias cosas en su vida. La esposa de Potifar quiere acostarse con José. José termina huyendo de ese lugar. La esposa inventa una mentira, que según esto José la había atacado y varias cosas, y terminan enviándolo a la cárcel. O sea, imagínense que sus sueños están aquí, su visión está aquí, y de repente lo venden y baja. Usted va en picada. Y luego de repente te empiezan a subir porque te pusieron la confianza, te dieron la administración. Y luego de repente vuelves a bajar todavía más abajo porque lo metieron en la cárcel. Imagínese de ser esclavo a llegar a la cárcel, todavía es más abajo, un punto más abajo en la vida de José. ¿Qué pudo pensar José en ese momento? No, pues ya, estoy en la cárcel. Me metieron aquí por una injusticia. Ya aquí muere. Pero fíjese, cuando José estaba ahí en la cárcel, logra ganarse también la confianza del carcelero de la cárcel, del encargado de la cárcel, al grado y al punto donde él era el que administraba la cárcel. A final de cuentas, los brotes de administración o los dones, la habilidad de administración que tenía José, la pudo emplear también ahí en el lugar donde estaba. Y era tan bueno que el carcelero le dijo: tú te haces cargo, José. El carcelero salía y José, o sea, imagínate la confianza que el carcelero tenía, porque el carcelero se iba y José era el encargado de cuidar a los presos en la cárcel, de que nadie se saliera. Aún cuando él era un preso, aún cuando él estaba siendo preso en esa cárcel. Ese era el grado y la confianza que Dios había puesto en él. Y vemos dos situaciones, y van a aparecer en la pantalla, van a aparecer dos imágenes, que son las dos situaciones donde José pudo emplear sus dones y habilidades. Y van a aparecer ahí con Potifar, y por acá aparece en la cárcel. Son imágenes donde usted más o menos hace referencia ahí en su casa. Y vamos a ir a Génesis 41, ahí le va a aparecer en pantalla también, del verso 37 al 40. Y antes de leerlo, le voy a contar lo que sucede poquito antes. Antes de leer esto, le voy a contar lo que sucede poquito antes. Resulta que José, cuando estaba en la cárcel, aparecen dos personas que los envían a la cárcel. Uno era el copero del rey y uno era el panadero del rey. Y en esa noche los dos tienen un sueño, cada uno por separado, y estaban muy angustiados al día siguiente, estaban muy mortificados porque no sabían en realidad lo que significaban esos sueños. Y se los contaron a José, y José les dijo: bueno, el significado para el sueño del copero quiere decir que en 3 días van a venir por ti y te van a llevar al palacio del rey y vas a volver a trabajar para el rey. Ese fue el sueño que le dio para el copero. Y para el panadero le dijo: bueno, también son 3 días, en 3 días van a venir por ti y vas a ir con el rey, pero tú ya no vas a trabajar para el rey, a ti te van a mochar la cabeza, ¿verdad? Tú ya te van a mandar matar. Y resulta que pasan esos 3 días y José le dice al copero:
acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Acuérdate de lo que yo hice por ti cuando estuviste aquí en la cárcel. Y háblale de mí al faraón. Y así pasan los 3 días, así se cumple los sueños que José da la revelación de esos sueños. Pero resulta que el copero se le olvidó. Empezó a trabajar para el faraón y al copero se le olvida. Se le terminó olvidando quién era José, lo que había hecho por él. Pero resulta que el faraón tiene 2 sueños también. Y eran unos sueños que nadie podía, a la persona que le llamara, ni una podía saber el significado de esos sueños. Y el copero en ese momento dijo, yo sé de una persona que interpretó mi sueño y se hizo realidad. Y mandaron traer a José. Y José explica, José le da la interpretación de los sueños al faraón. Le dice, va a haber 7 años de abundancia y va a haber 7 años de escasez. Y José le dice también, y le recomiendo al faraón que ponga a alguien que administre y que haga y etcétera, y le desarrolló todo un plan, le desarrolló toda una estructura para lo que iba a suceder dentro de esos 7 años. Así de preparado estaba José, que ya en su mente en ese momento Dios le revelaba a través de sus habilidades lo que tenía que hacer. Y ahora sí, acompáñenme al versículo, es el verso 37 del capítulo 41. Y dice, al faraón y a sus servidores les pareció muy bueno el plan. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores y les dijo, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Tú te quedarás a cargo de mi palacio, de todo mi pueblo, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Dice, yo solo tendré más autoridad que tú porque yo soy el rey. Imagínense, estaba en la cárcel José y así, de un momento para otro, al día siguiente ya era el gobernador de Egipto, la mano derecha del rey. ¿Por qué cree que pasó eso en un día? En un momento. Porque José jamás dejó de avanzar en su visión. Porque aún en la cárcel, José supo utilizar los dones que Dios le había dado. Porque aún en la cárcel, José supo utilizar las habilidades que Dios le había dado. ¿Qué sucede? Muchas veces usted y yo estamos como José. Imagínese, de repente somos empleados en una empresa y de repente, ¡pum!, nos despiden. ¿Por qué? Una injusticia sucedió. Y somos despedidos y ahorita estamos sin empleo. ¿Dónde está su confianza en ese momento? ¿En su empleo? ¿En saber que ya no va a ganar dinero? ¿En saber que ya no tiene un trabajo fijo? ¿En dónde está su visión? José pudo haber dicho, pues ya para qué le echo ganas, ya estoy en la cárcel, ya qué chiste tiene. Uno a veces pudiera decir, pues ya estoy desempleado, ya, ¿qué le hago? Cualquier lugar al que voy me tratan igual, me dicen lo mismo. José, en el punto más bajo, seguía confiando en Dios. ¿Por qué? Porque él sabía la visión que Dios le había dado. El sueño que Dios le había dado para él, él sabía que no sabía cómo, pero sabía que Dios lo iba a cumplir. Y él seguía avanzando. Aún allí en la cárcel, en medio de problemas, en medio de situaciones que él pudo sufrir, él seguía confiando. Usó sus habilidades físicas, como es la administración. Él administró la cárcel, pero no solamente usaba sus habilidades físicas, sino las habilidades espirituales que Dios, los dones espirituales que Dios le había dado a José. Dios le había dado a José el don de la interpretación de sueños. Y aún en ese punto, José lo utilizó. Y con eso, él pudo bendecir a la gente que lo rodeaba en ese lugar. Muchas veces usted y yo podemos estar pensando
que estamos en el punto más bajo, donde podemos no tener dinero, podemos no tener un trabajo, un empleo, podemos estar a lo mejor sin comida. Pero ¿dónde está su confianza? José la tenía muy en claro. Y esos son los 3 puntos que necesitamos entender, como José lo entendió. Una visión clara. Cuando yo tengo una visión clara, yo puedo caminar sabiendo que los tiempos son de Dios, no son míos. ¿Qué pudo pensar José? Pues es que ya estoy en la cárcel, aquí me voy a quedar. Y estuvo mucho tiempo en la cárcel, mucho tiempo. Pero cuando uno piensa que no está sucediendo nada, en realidad, atrás, como le dicen por ahí en los teatros, ¿no? Tras bambalinas, detrás del telón, está sucediendo todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba moviendo como las piezas del ajedrez para que en el momento en el que José llegara con el faraón, todo fuera como si usted deslizara un cuchillo sobre la mantequilla, y mantequilla derretida, ¿no? Que se va deslizando y que fluye todo y que se resbala todo y avanza todo muy suavecito. Cuando usted se encuentra en una posición donde diga, ya más bajo no puedo caer. José pensó eso cuando estaba con Potifar y cayó más bajo. Pero cuando usted diga, ya más bajo no puedo caer, cuando diga, ya estoy estoy tocando fondo, ¿verdad? No se preocupe, porque Dios está haciendo todavía detrás de la cortina, detrás del telón. Dios está obrando, Dios está haciendo algo. Aunque usted puede decir, es que no tengo empleo, es que no tengo dinero, es que no tengo esto, no tengo lo otro, Dios está haciendo algo, aunque usted no lo vea, pero Dios lo está haciendo. Muchas veces nosotros decidimos sentarnos en el tercer punto. En vez de caminar, decidimos sentarnos y no hacer nada. Pero ese es el momento en el que Dios quiere que nosotros estemos más activos, que nosotros estemos en ese punto donde digamos, ok, no tengo trabajo, no tengo dinero, pero yo confío en Dios y yo voy a usar las habilidades que Dios me dio. Si es en la iglesia, si es en mi casa, si es en la calle. Pero usar las habilidades y los dones que Dios nos da, aún en los momentos más difíciles. No por temor, no por miedo, sino por amor a Dios. Y en ese momento, Dios, usted puede levantarse, usted puede acostarse una noche y levantarse el día siguiente, y usted se puede topar con la sorpresa de que Dios tiene algo impresionante para su vida en ese momento. Usted se puede dormir una noche y al día siguiente usted puede despertar y Dios tiene la sorpresa más grande para usted en ese momento. Pero pues obviamente uno no va a saber cuándo, ¿verdad? Uno no va a decir, sí, es el viernes Dios me va a dar una sorpresa. No. Puede pasar una semana, pueden pasar días, pueden pasar meses, inclusive hasta años. Pero Dios lo va a cumplir. Y mire, no importa dónde estemos, no importa el lugar que tengamos, a lo mejor podemos estar como José, en una posición de esclavos, a lo mejor en una posición de presos, convirtiéndolo hoy en día. A lo mejor usted puede tener un empleo, usted puede estar desempleado, usted puede ser el dueño de una empresa, no importa. Dios siempre lo puede sorprender. ¿Por qué? Porque a lo mejor la visión que José tenía era decir, pues no sé cómo le va a hacer Dios, ¿verdad? Pero pues él me dijo que mi papá y mis hermanos se iban a inclinar ante mí. Bueno, no de esa manera, ¿verdad? Pero poniéndolo en contexto más o menos así. Él sabía
que iba a estar al frente de su familia en algún momento. Él lo podía pensar de una manera, él a lo mejor podía decir, ok, a lo mejor Dios me va a dar la tierra de mi padre y yo voy a gobernar sobre esa tierra. Pero ¿cuál fue la visión que Dios, la visión o el sueño que Dios le permitió a José tener? Fue todavía más que eso. Imagínese, de ser dueño de unas tierras en Canaán a ser literalmente el dueño de Egipto. Porque literalmente era el dueño, solamente que el mero dueño era el faraón, ¿verdad? Pero él podía hacer lo que él quisiera en esa tierra. José jamás se imaginó que él iba a llegar a ser la mano derecha del faraón de Egipto. Él pudo haberse imaginado otras cosas. En su sueño o en su visión, él pudo haberse imaginado, no, al ratito con esto Dios me va a liberar de la cárcel y yo voy a volver a mi tierra y mi papá se va a poner muy contento y mi papá me va a dar las tierras por, no sé, porque mis hermanos fueron unos irresponsables y por eso yo voy a gobernar sobre ellos. José lo pudo haber pensado de esa manera. Sin embargo, Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros. Usted escriba su visión, anótela, clara, que usted la pueda leer de corrido, como dice en la Biblia. Una vez que ya tenga su visión clara, espere y crea en que no son sus tiempos, son los tiempos de Dios. Y por último, jamás dejemos de avanzar. Jamás dejemos de avanzar. Siempre es estar avanzando, siempre es estar haciendo algo, siempre es estar poniendo, aunque sea un paso al día, pero es estar avanzando. Y en ese tiempo, en ese momento, cuando Dios vea que su corazón es un corazón que está dispuesto a aguantar lo que sea, a sufrir lo que sea, por causa de Él, de un día para otro, las cosas cambian. Usted y yo no sabemos cómo, cuándo o dónde, ni por qué. Pero Dios sabe cómo, cuándo, dónde y por qué. Lo único que nos toca hacer a usted y a mí es creerle a Dios. No sabemos cómo Dios va a hacer las cosas. Y muchas veces usted y yo nos imaginamos, no, es que a lo mejor Dios va a llegar por medio de una persona y me va a ofrendar un carro. Y me va a ofrendar una casa. No, es que Dios a través de esta persona me va a sembrar dinero. Usted no sabe. Usted puede creer lo que quiera. Pero principalmente o primordialmente lo que usted debe de hacer es creer en Dios y dejar todo en manos de Dios y decir, Señor, estos son mis planes, esta es mi visión, este es mi propósito y este es mi sueño, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, que no se hagan las cosas como yo quiero que salgan, sino que salgan las cosas como tú quieres que salgan. En los planes de José jamás estuvo pasar por la cárcel. En los planes de José jamás estuvo ser esclavo de alguien, y mucho menos incriminado injustamente. Pero en los planes de José sí estaba el servir a Dios con sus dones y con sus habilidades. Usted tiene dones, usted tiene habilidades, úselos para bendecir a otra gente. José bendijo a la demás gente. ¿Por qué? Porque si usted ve José cuando él fue un esclavo, el esclavo de Potifar, jamás lo hizo por su propio bien, porque nunca le pagaron. Él tenía comida y él tenía hogar. Ay, lo pisé mal. Él tenía comida y él tenía hogar, pero él no tenía un sueldo, porque era un esclavo. Los esclavos no tienen sueldo. A los esclavos solamente se les da comida y un lugar donde dormir.
Y aún así, todo lo que José hacía, lo hacía excelente. O lo hizo excelente. Yo quiero que usted en su hogar, ahí donde está, si está sentado, si está acostado, si está parado, yo quiero que en este momento cierre sus ojos ahí en su casa y que analice en su vida si realmente usted tiene una visión. Y si usted tiene una visión, usted pregúntese, bueno, ¿cuál es mi visión? Yo tengo una visión, ¿cuál es mi visión? Y usted en la semana se va a dar la tarea de escribir esa visión clara, siquiera hasta con dibujitos, pero que sea una visión que sea legible y entendible. Sus sueños, sus objetivos, sus metas. Y que cuando usted esté escribiendo esa visión, usted le diga al Señor, o termine escribiéndole, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Cierre, mantenga sus ojos cerrados. Y si usted no sabe cuál es su visión, pídasela a Dios. Aproveche estos momentos para decirle, Señor, dame una visión, dame un propósito, dame un sueño que tú quieres para mi vida. Y así, con los ojos cerrados, escuche esta canción. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús. Para terminar, voy a orar por usted. Si usted puede, alce sus manos allí donde usted está, en su hogar, en su casa. Levante sus manos al cielo y reciba lo que Dios le estará entregando en este tiempo a usted. Padre, en este momento, Señor,
Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, solamente porque tú eres digno y tú la mereces, Padre. En este día, Señor, te pedimos que tú derrames sobre cada persona que está viendo este video, esta transmisión. Derrames un espíritu de victoria. Un espíritu de victoria sobre cada uno de nosotros, Señor. Donde jamás podamos sentirnos derrotados. Donde jamás podamos sentirnos que ya no podemos. Sino que sepamos, Señor, y tengamos bien en claro que tú jamás nos has abandonado. Que tú jamás te has apartado de nosotros. Sino que tu Espíritu Santo ha estado en cada momento de nuestra vida ahí con nosotros. Padre, en este día tú estás derramando sobre cada persona esa visión, ese sueño que tú tienes para ellos, Padre. A lo mejor nuestra visión humana, nuestra visión carnal no nos permite ver muy lejos, no nos permite ver más allá. A lo mejor llegamos hasta el horizonte, Padre, pero sabemos que tu visión, sabemos que tus ojos alcanzan a llegar mucho más allá de ese horizonte. Y tú tienes cosas mejores. A lo mejor nuestras cosas, lo que nosotros soñamos o queremos es algo impactante para nosotros, Padre, pero tú tienes algo que sobrepasa todo eso. No lo podemos ver. A lo mejor tampoco lo podemos imaginar, Padre, pero te pedimos que nos des de tus fuerzas, que nos fortalezcas y que nos rejuvenezcas como las águilas, Padre, para poder ver, para poder entender tu propósito, tus tiempos en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre va a ser tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén, Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes darle clic a la campanita. Y recuerda compartir este video con tus familiares y amigos. Hasta la próxima.